Desde FECO Traum, Federación de Cooperativas de Trabajo Unidas de Florencio Varela, damos inicio al programa que te cuenta las novedades e información sobre las cooperativas. Aquí comienza Aires Cooperativo. Bienvenidos y bienvenidas a otra edición más de Aires Cooperativo y una edición muy especial, quiero decir, porque esta semana nuestra querida radio FM Aires está de fiesta. La radio en general está de fiesta, pero en particular nosotros estuvimos de cumpleaños. En el día de ayer, 30 de agosto, cumplimos años, ¿sí? Así que hoy estamos de celebración y justamente por ese motivo me acompaña en el día de hoy Miguel Ramírez, nuestro director, para hablar un poquito de este cumpleaños. Para la ocasión ameritaba, ¿no? La invitación. ¿Y qué te parece? ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos, Romina, Ezequiel, Jorge, todo el equipo, todos los que componemos esta cooperativa. Y sí, es verdad, nuestros primeros 12 años aquí, en nuestra casa propia. Exactamente. Digamos. En realidad nosotros ya veníamos funcionando del año 98. ¿Cómo, viste esas personas, cómo se le dicen los que no viven en un lugar fijo? Nómades. Éramos nómades. Y los nómades, viste, se refugian donde te agarra la noche. Radio Nómade también era un buen nombre, ¿eh? No sé si existe o no existe, pero era un buen nombre. Bueno, Radio Nómade, ¿sí? Bueno. ¿Cómo llegaron hoy en día, por ejemplo, hablando de nombres, de nombre Aires, que también nos da el nombre justamente a nosotros como programa? Es verdad. Lo que sucede es que es todo un derrotero de mucho sacrificio, porque cuando uno tiene la ilusión de llegar a tener contacto con la gente, con algo que le puede llegar a gustar, como puede ser un programa de cooperativa, yo creo que la solidaridad, el estar cerca de la gente, con las pasiones de la gente, no es algo sencillo. Primero conseguir trabajo de lo que te gusta. Y en ese momento, fines de los año 98, no había un equipo deportivo que siga a Defensa y Justicia por todo el país. Un equipo periodístico que Un siga. equipo periodístico, claro. Y se dio la posibilidad de que uno estaba estudiando en ese momento una carrera de comunicación social, periodismo, una mezcla, me gustó la idea. Y bueno, en ese momento con Claudio Blanco, que sí ya era periodista, estaba haciendo la campaña de Independiente, y tuvimos la idea de hacer la campaña de defensa acá, pero no hacer una campaña solamente de local, sino ir por todo el país. Era un plan muy ambicioso, porque le decimos a la gente, la que es futbolera ya lo conoce el tema, pero el que no es futbolero, le decimos que la campaña del DF en la B Nacional es el torneo más largo que hay, junto con el Federal A. Tenés que ir por todas las provincias, prácticamente. Te puede tocar Jujuy y te puede tocar ir a la Patagonia, Chubut, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Mendoza. Y tenés que tener bastante estructura de dinero, porque no es solamente viajar. Eso te iba a decir, unos visionarios también, ¿no? Porque apostar y animarse a apostar a un equipo todavía chico, todavía que estaba en la B Nacional, sí, y con todo lo que eso implica, digamos, es una cuestión lógica. Le contamos, acá transparentamos todo. Del otro lado, pensemos esto. Un equipo, los equipos grandes, que tienen grandes sponsors, porque son equipos importantes, generan mucho dinero alrededor de ellos. Por eso vamos a ver publicidades de Boca, River, demás, tienen las camisetas llenas de cosas, y cada uno de esos anuncios y demás sale muchísimo dinero. Lo mismo todos los programas, todo el contenido y sí, todo el merchandising que se puede hacer alrededor. En los equipos más chicos, claro. Imaginemos que primero que los jugadores, el equipo y demás van a ganar muchísimo menos de lo que van a ganar esos grandes equipos, pero todo esto que lo acompaña, que hace también a la historia del club y a su gente, también es mucho más a pulmón. Y en la B Nacional, ni hablar. Y mucho menos en los 90. En los 90, cerca de las hiperinflaciones y todo eso. Entonces, ¿qué hicimos? Nos dividimos la tarea. Claudio, que era el relator, se encargaba de toda la parte periodística. Y a mí me tocaba la otra parte, juntar los medios para poder viajar, para poder dormir, para poder comer, traslados, contactos, toda esa parte me tocaba a mí.
tuvimos la suerte de que a los primeros llamados que hice, para ver si conseguía una empresa de transporte, de colectivo, bueno, tuve la suerte de que un gerente, el hijo de un gerente de la empresa Almirante Brown, de Capital, me dijo, me interesa la idea, vení a verme. Bueno, fui ahí y las empresas de transporte son generalmente pools, son muchas empresas, tienen una marca, pero están unidas a otras empresas de transporte. Cuando le comenté la idea, me dijo, bueno, está bien, ¿y qué quieres a cambio? Le digo, yo la verdad que no quiero que me des dinero, quiero que me des pasajes para cualquier lugar del país. Bueno, total, le gustó la idea, muchacho, y la verdad que ese vínculo no se terminó de cortar porque después me dio contacto con otros gerentes de otras empresas y la verdad que éramos los únicos que muchos decían, ¿cómo hacen estos tipos para viajar a todos lados? Y íbamos con nuestros equipos y relatamos. Ese trabajo lo hicimos durante 20 años, hasta antes de la pandemia. Con Claudio yo me separé en el año 2015, justo cuando se fue Cristina. Bueno, entró Macri y también vino la decadencia, se rompió la sociedad. Hubo recambio también en la fórmula de acá. Hubo recambio y bueno, Claudio buscó una alternativa más comercial, digamos. Se juntó con la gente de SGERA, la Confederación General Empresaria, otra estructura, otra forma de ver la vida y también nada que ver con el cooperativismo, y yo me quedé acá. Bien, ahí es donde me quería detener, en la palabra cooperativismo, ¿no? Porque además de estar en cumpleaños, nuestro programa es un programa sobre cooperativismo, y nuestra emisora es una emisora cooperativa. Totalmente. Entonces, sobre ese punto me gustaría hacer como un poco de hincapié. Primero, sobre la decisión, ¿no? de ser cooperativa, de estructurarse bajo esa forma, a qué apunta o en qué se sustentó. Y también preguntarte qué significa estar amparados o estar enmarcados en lo que es FECOTRAUN. ¿Qué significa para nosotros como radio poder estar enmarcados en el ala de FECOTRAUN, en esa estructura? Quizás que nos diferencia de otros espacios. ¿En qué nos beneficia? ¿Cómo es que el tema del cooperativismo es un poco la historia de los pueblos que han crecido de verdad, ¿no? Porque un ejemplo cortito, San Martín. San Martín, nuestro prócer máximo. San Martín, cuando empezó a hacer la campaña para liberar al país de los realistas, y después fue primero a Mendoza, después a Chile, Perú, esa historia que casi todo el mundo lo conoce, la mayoría desconoce que Alfonsín armó una cooperativa, porque él le pedía dinero a Rivadavia, que era el triunvirato, para que le mande los fondos para tener armas, comida, ropa, porque él necesitaba esos elementos, pertrechos. ¿Y qué pasaba? De la capital, digo, no, papá, arréglátelo como puedas, nosotros acá no tenemos plata para vos. Lo mismo le pasó a Belgrano. ¿Por qué son tan grandes Belgrano, San Martín? Porque tenían que luchar en su momento contra los poderes económicos de ese momento. Entonces San Martín no tuvo mejor idea que generar su propio bono, su propio dinero, para que la gente, la comunidad de Mendoza y después de Chile, crean en ese valor, en ese papel, para que le dieran los elementos para que ellos puedan liberar. Y otra cosa que hizo San Martín... Sí, que puedan afrontar la campaña. Claro, es dar educación, crear bibliotecas. Para él dice, lo importante es tener que la gente conozca por qué se hace todo esto, que conozca el origen y las riquezas nuestras. Por eso, a veces se habla mucho de las batallas, San Martín, la liberación, pero lo fuerte, el contenido importante, es que tiene una mentalidad de solidaridad, de preocuparse por los que están más desamparados. Y él tenía obviamente gente que eran los gauchos, indios, soldados, tenía una gama muy impresionante de gente de distintos niveles, y él pudo amalgamar a todo eso, que no es fácil, no es nada fácil. Lo traigo a colación porque la cooperativa es eso, trata primeramente de formar un grupo de personas que traten de ayudarse, porque no se busca un fin económico como prioridad, se busca cumplir con objetivos de comunicación, de llevarle a la gente algo que le pueda servir a la gente. Y eso
en este momento donde es todo tan difícil de mantenerse, porque todos tenemos que comer, que alimentarnos, que viajar y todo eso, es muy complicado. Pero el cooperativismo lo que te da de riqueza es que te da contactos. Al tener contactos de cualquier nivel, te permite que vos te puedas alimentar, puedas viajar, puedas tener ropa, puedas tener la posibilidad de que no te quedes desamparado. Y bueno, y que de esa forma, nosotros, bueno, hasta antes de la pandemia, en los primeros tiempos, acá nosotros teníamos un programa a la mañana de 2 horas que nos comunicamos y llegamos a tener más de 300 cooperativas de contacto con radios cooperativas. Eso nunca había pasado en Varela. Obviamente que después el tema de los viajes, el tema de... Porque aparte nos invitaban de distintos lugares. Yo iba a hacer un partido de fútbol a Catamarca o a Tucumán y automáticamente aprovechaba para hacer contacto con las radios cooperativas o cooperativas de eso con Fecotraún, como me preguntaste, Fecotraún. Y Fecotraún acá, en nombre de la cabeza, que es Cristian Miño, acá no había nada en este lugar, era un espacio totalmente abandonado, ferrodúctil, se hacían unos caños, pero era un lugar totalmente abandonado, una fábrica abandonada de esos años 90, quebrada. Fue en su momento un lugar donde había más de 500 personas trabajando y de pronto no quedó nada. Bueno, y después, hasta mucho sacrificio, pudieron comprar el terreno y a pesar de que era un lugar bastante humilde, Fecotraún fue uno de los primeros auspiciantes míos, digamos, de la transmisión. Me pagaba 100 pesos en cuotas. ¿Estamos hablando en el año? El año 98, 99. Y la verdad que eso fue una experiencia linda porque uno veía el sacrificio que ellos hacían para ayudarnos, porque decía, está bueno que ustedes hagan los partidos y nos ayudaron. Y les digo a todos, este era un lugar abandonado, completamente abandonado, no había gente bajo ningún punto de vista. Ahora Fecotraún maneja cientos de cooperativas dentro del país y fuera del país también con contactos y ha generado muchas posibilidades de trabajo. Y bueno, gracias a esa iniciativa, un día le dije la idea de tener una radio y me dijo, bueno, Miguel, elegí el lugar, un pedacito de una oficina que estaba todo abandonado, y eso que estaba totalmente abandonado, de la noche a la mañana se le puso piso, se le puso pintura, se arregló, y ya hace 12 años que estamos aquí, ¿no? Obviamente que nosotros no pagamos ningún tipo de alquiler, es un lugar que nos brinda Fecotraún y nosotros estamos con el compromiso de llevar la radio al aire, incorporando las tecnologías que hay ahora y bueno, y los programas que se están viniendo tienen esa misma filosofía, ¿no? Y nos parece que es importante que haya una radio de esta característica. Ahí dijiste algo importante recién sobre el valor, ¿no?, que tienen las emisoras cooperativas, y lo ampliaría también a lo que son todo lo que son las radios populares también. En este contexto que estamos viviendo actual en el país, en el mundo incluso también, ¿cómo ves, cuál ves que es el rol de este tipo de emisoras y de medios de comunicación? Y mira, ¿cómo será de potente el tema comunicacional y de las radios en particular? Que lo primero que hizo el señor Macri cuando asumió el poder, no le importó tanto. La parte económica, la parte de endeudamiento vino a los 2 años, al año. Lo primero que hizo fue eliminar la ley de medios. ¿Por qué la ley de medios? Porque él sabía del poder que pueden tener todas las radios cooperativas o comunitarias o municipales o de bajo nivel, de baja potencia, porque sabe que somos mayoría, somos cientos de radios de esta característica. Ellos saben el poder que tienen las radios comunitarias, cooperativas, porque somos los que estamos al lado de la gente de los barrios, del día a día, de todo, y de los temas que le interesa a la gente, de por qué le aumentan los comerciantes los productos, o el tema del equipo de fútbol, o el tema que tiene que ver con los problemas que hay de falta de alguno de los servicios. Eso tiene que ver con las radios cooperativas y comunitarias que están al lado de la gente. Antes no eran muy tenidas en cuenta. En los últimos 20 años es impresionante el poder que hemos acumulado, porque ahora con la ley de medios vamos a tener la posibilidad de tener nuestra participación dentro de los presupuestos municipales, provinciales, nacionales,
y eso se iba a distribuir de una manera distinta. Lamentablemente, Macri hizo todo lo contrario, intentó destruir las radios comunitarias, cooperativas, es decir, hay muchas radios de esta característica. Nosotros porque tenemos la espalda de una FECOTRAUN, que nos apoyó en los buenos y en los malos momentos, ayudándonos, apoyándonos con el tema de internet, o de la luz, o del agua, cuando nos faltaron cosas, y siempre ellos nos han brindado ese apoyo. Otras radios no tienen esa posibilidad. Si no tienes una espalda en un momento de pandemia, en un momento que no hay trabajo, en un momento que no te ingresa nada porque no tenés ningún auspiciante, porque se van todos, quebraron muchas radios. Si en cambio vos tenías la ley de medio a pleno, ya tenías todos los papeles en regla, tenías tu licencia. Al tener tu licencia, automáticamente los gobiernos municipales, provinciales, nacionales te tienen que dar un aporte económico, y vos en un momento como el que pasó podías haber sobrevivido. Por eso también estamos tristes, porque hay muchísimas radios que no han podido sobrevivir. Es más, hasta radios privadas. Eso iba a decir, no solamente, digamos, ese tipo de crisis económicas, y bueno, ni hablar de lo que fue la pandemia, que fue una crisis en múltiples sentidos, afecta no solamente a lo que son las emisoras cooperativas y populares más pequeñas, sino también a medianas empresas comunicacionales de distinta índole que se ven afectadas, y ahí es donde entra siempre esta discusión, ¿no?, de la injerencia del Estado en la comunicación y en el brindar recursos para que estos espacios sigan existiendo. Por eso es importante rescatar lo que vos decías recién, de cuál es el valor verdaderamente de estos espacios, de por qué es importante que los gobiernos inviertan dinero en sostener estos espacios. Porque generan, por un lado, una contraagenda, que esto idealmente, vamos a decir, es una realidad de que van a plantear tenemos la posibilidad de plantear una agenda diferente a lo que los medios hegemónicos de comunicación, aquellos que tienen llegada nacional, los grandes medios que ya todos sabemos, hace falta nombrar los cuáles son, plantear otros temas distintos, o incluso una respuesta a esas temáticas, sino justamente tocar otras cosas que en la agenda del poder, en la agenda diaria incluso. Hagámonos los tontos, y que no hay una mala intención de fondo. Radios pequeñas, por ejemplo, en nuestro caso, como FM Aires, lo que tenemos al ser una radio local es que podemos dedicarnos a abordar en profundidad cosas que pasan en nuestro territorio, que quizás no vamos a ver en un medio nacional, en una agenda que cubre lo que está pasando en el mundo, en Argentina, y hasta ahí nos quedamos. Muchas veces nos pasa que, no sé, cuando vemos las noticias en la tele, ¿no? Que Florencio Varela aparece como un lugar simplemente en donde salen las noticias cuando roban, matan o pasa algo terrible, o a lo sumo en los últimos años cuando le va bien a Defensa y Justicia, ¿no? Esos son como nuestros posibles titulares. Sí. Buscás, googleás de Florencio Varela y eso es lo que te aparece. Los medios comunitarios, populares y cooperativos lo que también permiten es abordar otras caras de los territorios de los cuales están inscriptos, otras situaciones que pasan y necesidades, e incluso buenas noticias, porque no todo es mala noticia tampoco, de los territorios en los cuales están ubicadas, y eso también forma parte del valor de estos espacios. Sí, no, además, cuando uno tiene la posibilidad de ir a otras radios cooperativas o radios comunitarias del interior, obviamente uno también es el embajador de la ciudad, porque uno conoce todo lo que está pasando. Es más, la gente de Farco, Frecuencia Cero, me llama cada 10 días, una radio que está en Capital Federal, y ya tenemos una relación de hace muchísimos años, y un poco ellos me toman como referente a mí de lo que está pasando en Varela, y se escucha en toda la Capital Federal. Ellos hace años que tienen este programa, y lo mismo pasaba antes de la pandemia con radios de Gualeguaychú, de Córdoba, de Salta, de Jujuy, de Corrientes, de Comodoro Rivadavia. Estaba la posibilidad de que nos encontrábamos, y cada vez que hacemos una reunión por año en distintos lugares del país, toda esa relación se iba incrementando porque uno se enriquecía de las experiencias de esos compañeras y compañeros que también la venían luchando como nosotros, ¿no? Obviamente que esto de la pandemia un poco rompió esa dinámica, pero la estamos recuperando, todos los que hemos sobrevivido a todo esto, y por eso creemos que en este momento sería muy importante volver a recuperar la ley de medios para que nos empoderemos de un poco en esa parte, porque no estar sufriendo permanentemente la falta de recursos, porque acá no es solamente
que la gente que viene a trabajar da su tiempo, su talento y se debe llevar un dinero, sino que también se rompen los elementos acá todos los días, todo lo que tenga que ver con la parte técnica, lo que tiene que ver con computadoras, tiene que ver con consolas, lo que tiene que ver con distribuidores de celulares, de auriculares, La antena, monitores, la torre, la antena, los dipolos. los dipolos, mantener una radio de esta característica, porque otra cosa que es importante, no primero, no todas las radios en Varela han intentado ser legales. Intentar ir al ENACON, anotarte para que vos pedir los papeles, porque queremos ser una radio con todos los papeles. En Varela lo tienen, nosotros sí tenemos. No todas las radios, de las 100 radios que debe haber en Varela, somos muy pocas las radios que tenemos una torre y que salimos al aire todavía, a la vieja usanza, de prender la radio un domingo a la tarde mientras cortás el pasto o estás haciendo algo y escuchás la radio tranquilamente y escuchás tu programa predilecto, y eso también es un mérito. Tratar de mantener todo, obviamente que nos adaptamos con las aplicaciones, con internet, con todo lo que se requiere para una radio moderna online, pero no perder el espíritu de la radio, ¿no? Ahí, te ir cerrando, me parecía interesante preguntarte, hace poquito, ¿no? Se cumplieron, además de nuestro cumpleaños en particular en FM Aires, la radio en sí misma cumplió 102 años. Después de 102 años, que algo ya dijiste, pero ¿qué crees que es lo que sigue haciendo que la radio esté vigente, ¿no? Como un medio de comunicación más y tal o cual importante como los demás, ¿no? Como la televisión y demás, cuando estamos en una época en donde cada vez hay más dispositivos, tenemos medios de comunicación literalmente en la palma de nuestras manos, que es lo que tiene la radio que no tienen otros espacios, y cómo es que ves quizá el futuro medianamente cercano hacia dónde está yendo la radio también hoy en día. La radio es como un libro. Son los dos elementos que a mí me acompañaron toda la vida y creo que me van a acompañar hasta el último día de mi vida, porque desde que nací hubo una música que me acompañó cuando era muy pequeño, lo primero que me acuerdo, y la radio era lo que había en ese momento, ¿no? Hace 66 años, y lo primero que me regalaron cuando empecé a ir a la escuela primaria fue un libro. Yo creo que son dos elementos que aparentemente tienen sus años ya, y sin embargo mantienen magia, cosa que otros elementos modernos no tienen. La magia de escuchar un programa por una radio, la magia de leer un buen libro, no te la producen otros elementos modernos. Podés escuchar, o que te lean alguien un libro también por internet o lo que sea, pero me parece que la magia, el espíritu, lo que te brinda, la imaginación, el poder soñar despierto, o que te despierten una radio, o te vayas a dormir escuchando un programa o una buena música, me parece que son experiencias que el ser humano ya las tiene incorporadas y ya no la vamos a perder nunca más. Y ser parte, que esté chiquito, de eso aquí en Varela, me da mucho orgullo porque estoy rodeado de gente que vale la pena que tengamos la radio. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Gracias por tus palabras, por tu tiempo y obviamente felicidades. Felicidades a todo el equipo de FM Aires, pero bueno, sabemos que vos fuiste quien y dio esa semillita, ¿no? Hasta donde creció hoy, así que el mérito es compartido, pero en este momento te celebro en particular a vos. Gracias, Cami. Igualdad, equidad, libertad. Estás escuchando Y eso es todo por el programa de hoy. Celebramos una vez más nuestro querido aniversario, este cumpleaños número 12 de FM Aires. Y saludamos
a todos y a todas les que hacen la radio, operadores, productores, conductores, periodistas en general, a todos los programas que forman parte de nuestra querida radio y a ustedes del otro lado por siempre estar escuchándonos. Hasta el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Llegamos al final de Aires Cooperativo. Nos reencontramos la próxima semana en la FM 96.5 desde FECOTRAUN FB, Federación de Cooperativas de Trabajo Unidas de Florencio Varela.